Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a repetir, es un papá, es un padre de familia. Claro, ahí estaba su esposa también, ¿no? Y él pues tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y ellos pues ya eran muchachos que tenían sus esposas. Total eran 8 personas. Por eso le llamamos la familia, porque pude haber dicho el padre que salvó a sus hijos, y sí, los salvó, pero él salvó de alguna manera con su fe, con su trabajo, a sus 3 hijos, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. Esta es una historia riquísima que todos la conocemos. Hoy es necesario que la apliquemos, que veamos nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias, los esposos, nuestras esposas, las esposas, sus esposos. Vamos a leer de nuevo, es Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, advertencia, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Diga: Padre nuestro, invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Señor, y te damos gracias y te suplicamos, mi Padre, por amor de tu gran nombre, que nosotros también seamos advertidos, mi Dios, que veamos también nuestras familias, los hijos, las hijas, los esposos, las esposas. Mi Dios amado, Espíritu Santo divino, mi Señor, toma el control absoluto. Y te pido que tus ángeles siempre acampen en este lugar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. Gracias, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Tome su lugar. El tema del mensaje es el Padre que salvó a su familia. Repitámoslo todos: el Padre que salvó a su familia. Pero pudiésemos también aplicarlo a las madres. Recuerde que en nuestra América Latina, culturalmente, siempre, en algunos casos, es la madre. Es la madre. Si usted se fija detenidamente, muchos hogares es la madre la que trabaja, es la madre la que va a las ventas con su canasto, o bueno, de alguna manera,
y ella hace todo lo imposible por sus hijos. Me dolió el corazón una noticia hace unos días de una madre que tenía sus hijos y ella pues su casita en un barranco. Lamentablemente no, quizás no se previó de los peligros. Ella no tenía trabajo, empleo y había hecho gestiones en un lugar y le confirmaron en ese lugar de que había posibilidad de trabajar, y creo que el día siguiente ella se tenía que presentarse ya con sus papeles para trabajar la lucha por sus hijos, y le sorprendió entonces la muerte cuando se vino un poco de tierra encima de su casita y quedó soterrada con sus 2 hijos. Óigame, qué duele ver una madre que abraza a sus hijos aún en los últimos minutos de la muerte. Un padre ama a sus hijos, una madre ama a sus hijos, los padres, los esposos, como padres amamos a los hijos. Y qué bien, pero mi mensaje tiene un propósito, que como papás, como mamás o como abuelos, porque algunas veces son los abuelos los que asumen el compromiso de los hijos, las hijas o los nietos en este caso, nos preocupemos por ellos en todo. Está bien que sean bien alimentados, que estudien, que se preparen, pero el rubro principal es la salvación de sus almas. Oiga, la salvación de sus almas. Recuerde que un día vamos a tener que irnos de esta tierra. Un día llegaremos a 70 años, 80 años, 90 años y nos despediremos. Y la pregunta es, ¿realmente construimos, edificamos, construimos el arca de la salvación de nuestros hijos? Eso ya es bien personal. Y bienaventurados, bienaventuradas las madres, los padres bienaventurados, felices, dichosos, benditos, que se preocupan por la salvación de sus hijos. Este mensaje tiene que ver con la historia que todos conocemos, el diluvio. Las familias de la tierra de ese momento, las familias que nadie sabe cuántas personas habían sobre el planeta. Podemos inventar, decir que era 1 millón, quizá más, 2, 3, 5 millones. Nadie lo sabe, o menos. Pero sí sabemos geográficamente dónde esta gente más o menos vivían. Y estamos hablando allá de la región de la Mesopotamia, porque los testigos son los ríos, el Éufrates y el Tigris, que eran los ríos que menciona Génesis cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín, ¿no? Y esta gente no se fue muy lejos, se quedó por ahí. Entonces, es una civilización que comenzó a crecer. Lastimosamente, la descendencia de Caín, pongan atención que esto es grave, ¿no? La descendencia de Caín, pues fue incidiendo en la mezcla con la descendencia de Set. La descendencia de Set es la familia de Noé, porque Noé es descendiente de Set. Y entonces hubo una mezcla, y este es un mensaje para todos. Usted siempre piense en sus hijos, con quién se va a juntar, con quién se va a casar. Usted no puede darse el lujo de que su hija se case con una persona que no tiene principios cristianos, o un hijo, no. Y ese fue el problema de la gente que vivía antes del diluvio. Se mezclaron y la maldad llegó al colmo. La maldad de toda esa gente. Dios ya no lo soportó. Y Dios, dolido,
como cuando uno se siente así como frustrado. Bueno, ya imagine usted. Y Dios dijo, bueno, aquí ya no hay otra medicina, no hay otro remedio, no hay otra forma de hacer las cosas, que vamos a tener que quitar a toda esta gente. Y Dios usa una palabra, raer, arrancar, quitar. Pero Él quería dejar a la especie humana, ¿no? El problema era encontrar al hombre, encontrar la familia, llamémosle así, que estuviera identificado con Dios, que tuviera todavía esos principios fundamentales de justicia, de fe. Y Dios no encontró ni uno. Y cuando digo ni uno me refiero a todos los que vivían en ese tiempo. Únicamente Noé. En base a esta historia, quiero compartirle los siguientes pensamientos que usted puede repetirlos conmigo y dígalos conmigo. El padre que salvó a su familia. Repítanlo. Pero ahora puede usted trasladarlo a la actualidad. El padre o la madre que salva a su familia. Haya gracia delante de Dios. Ese es el primer pensamiento. Haya gracia delante de Dios. Dios, cuando mira que usted como papá o como mamá está preocupado por sus hijas, por sus hijos, a eso se le llama gracia, se le llama favor. Pero el segundo pensamiento es que el padre o la madre que de veras quiere salvar a su familia, oiga el segundo pensamiento, ¿no? Camina con Dios. Camina con Dios. Y Dios le llama a esa persona justo. Una persona que se preocupa realmente por la salvación de su familia, ¿no? Pero en tercer lugar, el tercer pensamiento es que el padre o la madre que de veras quiere salvar a su familia y se preocupa por su familia, ponga atención que es importante, ese hombre, ese padre o esa mujer, esa madre, son personas de fe. Ese padre de fe, esa madre de fe, y esa madre en esa fe o ese padre va a construye, edifica la salvación de sus hijos, ¿no? Y por último, el último pensamiento es que el padre o la madre que salva o que va a salvar o que quiere salvar a sus hijos, eso es interesante, ¿no? Muestra a sus hijos o a sus hijas, les muestra el altar, les muestra el cordero y les enseña a adorar a Dios. Fue lo que hizo Noé. Le muestra el altar. Ya explico qué es eso, ¿no? Estos 4 pensamientos debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Ahora, tomemos en serio esto porque los tiempos, sinceramente, usted mira el contexto internacional, no deja de sorprendernos lo que está pasando. A nadie escapa lo último que está sucediendo. No solo la amenaza de una conflagración mundial, de una guerra horrible, terrible, ¿no? Los países que tienen las famosas bombas están ahí, ¿verdad? Todos grifos, decimos nosotros, ¿no? Pero además de eso, hay un flagelo que lo mencionó Jesús. Jesús dijo, cuando yo venga, dijo, habrán terremotos. Pero dijo otra cosa, habrá terror. Léalo en los evangelios. Habrá terror. Y esa palabra terror se ha universalizado por todas partes, ¿sí? Terror, terror. Y usted ha visto cómo los grandes países del planeta están sufriendo. Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos, son países que están sufriendo una situación de terror.
de muertes. Alguien dijo, ¿será que el diablo ya fue echado de ahí arriba y anda aquí en la tierra haciendo estragos? No, porque eso lo dice Apocalipsis, que va a ser lanzado. No lo sabemos, pero lo que quiero decir es que un padre y una madre que tiene un hijo, que tiene 2 hijos, 3 hijos o más, o nietos, no puede darse el lujo de descuidar la salvación de su hija o de su hijo. Ponga atención, que es interesante. Ahora, el padre que realmente, o la madre que está en esta disposición, y no es un ejemplo, en primer lugar, digamos que el padre que quiere salvar a su hijo, a su hija o a sus hijos, o la madre que quiere salvar a sus hijos, dijimos, hayan gracia delante de Dios. Yo quisiera que fuera conmigo al libro de Génesis, donde está esa historia riquísima, allá en el capítulo 6 de Génesis. Y usted ve ahí qué dice la escritura con respecto a Noé. Si puede, capítulo 6, léalo conmigo. ¿Qué dice ese versículo? Es el versículo 8, 6, 8. Dice la escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. ¿Por qué dice eso en el versículo 8? Porque en el 7 dice: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia. Ponga atención. Es probable que muchas familias en el planeta o en nuestro país estén despistados y anden en otras cosas y no quieran nada con Dios, o tienen una relación con Dios en una forma tan alejada. Pero usted es el hombre o es la mujer que Dios quiere darle esa gracia. Usted es el que tiene que hallar. Nosotros pues tenemos que hallar esa gracia con Dios, ese favor. Cuando Dios encuentra un hombre o una mujer, papá o mamá, que esté en sintonía con Dios, tenga la certeza que Dios le va a guardar y le va a bendecir. Nadie se explica cómo Noé, a su edad, porque aquí si usted lee, ya tenía alrededor de 500 años de edad, ¿no? Entonces comienza a construir un enorme barco tremendo, ¿no? Y nadie le ayudó, nadie. Los únicos fueron sus hijos, y lo decimos por deducción. Y a lo mejor su esposita que llegaba ahí con el desayuno o con el almuerzo. Pero nadie le ayudó. Mire, este hombre le cree tanto a Dios, pero le cree a Dios que se dispuso. Dios le dio las coordenadas, Dios le dio las medidas, cómo quería hacer, cómo debía ser el arca. Y Noé le creyó a Dios. Y eso hace que Dios encuentre con él al hombre que buscaba. Yo creo profundamente que sí es cierto, el mundo allá afuera y bueno, cuántas cosas, pero dentro del pueblo cristiano, dentro de nosotros, ¿acaso, hermanos amados, nosotros no podríamos hallar gracia con Dios? Que Dios vea la preocupación suya por sus hijos, por sus nietos. Eso es favor. Hallar gracia delante de Dios significa: estoy en sintonía con Dios, estoy en el plan de Dios, estoy en el programa de Dios y estoy en la visión de Dios. Porque Dios tenía que salvar la especie humana, ¿no? Salvando a Sem. De ahí vino Abraham y de Abraham vino Jesús. Es interesante, ¿no? Entonces, involucrémonos, pensémonos. No veamos que todo está perdido. Es cierto que cuántos niños
que tuvieron en los brazos de mamá hace 20 años, 25 años, 30 años, que estuvieron en los brazos de mamá o de papá. Ahora esos niños son muchachos y están en la cárcel o están muertos allá en los sepulcros o andan perdidos. Es cierto eso. Pero todavía nosotros, porque este es un mensaje de advertencia, podríamos, hermano amado, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la asistencia de Dios, óigame, con la asistencia de Dios, que Dios ponga esa gracia para rescatar a nuestros hijos. Alabe a Jesucristo en esta hora, ¿no? Ahora, será difícil si usted como papá se pone sentado con su hijo a ver la película de las 10 de las 9 de la noche. Y la película es de terror, o es de violencia, es de matar, o es cuestiones negativas. ¿Qué va a aprender su hijo? No va a aprender nada. O si es una madre, usted que se sienta con su hija a ver la novela, donde yo se los he dicho 1000 veces, 1.000.000 de veces, no vean. Las novelas son escuelas de corrupción para las mujeres. En las novelas está la intriga. En las novelas están las mujeres celosas que le quita el marido la una a la otra. Que bueno, cuánta porquería. Una madre no puede sentarse a la par de su hija a ver eso. Eso sería lo más triste. ¿Y cómo entonces la señorita, la niña que tiene 8 años, 10 años, 12 años diría, bueno, pero mi mamá me dice que leamos la Biblia hoy el martes o el jueves, que oremos, pero en la tarde a mediodía estamos viendo la novela y llorando a la par del artista, la que hace el papel de la víctima? ¿Verdad que no coincide? Y eso no se llamaría gracia, sino de gracia. Pero es necesario nosotros no darnos por vencidos. Diga, yo quiero la gracia de Dios, quiero el favor de Dios. Alabemos a Cristo, hermano. El padre que salvó a su hija, la madre que salva a su hija, el padre que salva a su hija, en segundo lugar, camina con Dios. Y Dios nos llama justos. Justo es un concepto de que no eres culpable, he perdonado tus pecados. Quiero que se lea por favor ahí ese versículo, y es el 9 del capítulo 6, siempre de Génesis. Dice el 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Repitámoslo. Con Dios caminó Noé. ¿Y sabe por qué dice que era justo? ¿Quién me dice? Vamos a ver por este lado. Porque cuando decimos justo, y más que le agregue el Señor ahí perfecto, dice no hay perfecto ni aún uno. Se lo explico. Usted sabe que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, no es que realmente seamos justos, siempre hay alguna cosa que... Pero Dios, por la fe que usted tiene, o por la fe que nosotros tenemos en su Hijo, en la muerte de su Hijo, en el sacrificio de su Hijo, cuando nosotros creemos rotundamente en eso, nos pone Dios en la lista de ¿qué? De los justos. Y usted puede decir, soy justificado. Toda persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo de verdad pasa, mire, a la lista de los justos, justificados. ¿No le parece bien eso? Entonces, yo le puedo preguntar, levanten la mano los justificados. Por la fe, hermano amado. Es que es Dios, es Dios. Es Dios quien dice, te pongo en la fila de los justos. ¿Por qué?
Porque me crees. ¿Por qué? Porque crees en el sacrificio de mi hijo, en el sacrificio de la cruz. Ahora, el que no cree en eso, nada, y yo no creo en ese Cristo, yo no creo en esa muerte, yo no creo en esa sangre, entonces no puede estar en la línea de los justos. Noé era un justo, ¿y sabe por qué? Porque Noé tenía una práctica: los sacrificios en el altar. Eso, igual que Abraham. Diga, ¿los sacrificios en qué? En el altar. Un altar que eran unas piedras colocadas así, y sobre ese altar, ¿qué se ponía? Un cordero, una víctima, y se le ponía fuego. Y ellos lo hacían porque Dios lo pidió. ¿Lo hizo Abel o no lo hizo? Y Abel es antes de Noé. Entonces, ¿lo hizo Abel o no lo hizo? Y Dios se agradó con ese sacrificio, con ese altar que hizo Abel. Entonces, Noé es probable que más de alguna vez lo hizo, porque al final del diluvio lo hizo. Ahora comprende por qué Dios le dice a Abel el justo Abel. ¿Por qué le dice Dios a Abel el justo? Porque le creyó. Y cuando llevó el sacrificio al altar, fue el único. Caín no lo hizo así, el único que lo hizo bien. Ahí estaba el cordero ensangrentado, ¿no? Ese sacrificio fue correcto, fue perfecto. Ahora, Noé, en igual circunstancia, Dios le llama justo y le llama perfecto por la fe. No es que Noé era absolutamente perfecto, como usted pueda tener la idea, intachable. No, porque al final Noé se puso una buena zumba y eso le trajo problemas. Quiere decir que un justo está expuesto a cometer errores. Pero en este caso, Dios mira en Noé su justicia. ¿De qué manera? Por su fe, porque le cree. Trasladémoslo. Si usted de veras le cree a Dios, le creemos a Dios. Y yo le preguntaría, ¿cuántos creemos que Jesucristo regresa? Eso es creer. ¿Cuántos creemos que realmente por el sacrificio de la cruz, por la sangre derramada, por lo que pasó ahí en la cruz del Calvario, nuestros pecados son borrados? Pues eso le agrada a Dios, ¿no? Demos gloria a Dios. Si creemos eso, estamos en la lista de los justificados. Entonces quiere decir que el padre o la madre que salvó o que salva a sus hijos, Dios lo ve como uno de sus justos. Y a Dios le agrada, ¿no? Si nosotros somos los justos, los justificados, pues estamos obligados a no defraudar a Dios y preparar a la nueva generación que viene. La nueva generación, recuerde de que aquí de los que tenemos 30 años, ya hicimos lo que pudimos. Hoy vienen nuevas generaciones, pero estamos obligados a prepararlos. Mientras Cristo no venga, hay que prepararlos. Entonces diga conmigo, el padre que salvó a su hijo. Hoy diga, el padre o la madre que salva a su hija, es justo. Dios lo mira como justo, Dios lo mira perfecto y sobre todo camina con Dios. Digamos, camina con Dios. Es nuestro caminar, nuestra caminata con Dios. ¿Estamos dispuestos realmente a que nuestra familia se salve? Vamos, número 3. El padre que salva a su familia o la madre que salva a su familia, ese padre es un hombre o esa madre es una mujer de fe. Otra vez, de fe. Y subraye, que construye, que edifica el arca de la salvación de su familia. Este es el momento más culminante. ¿Qué estaba haciendo Noé? Construyendo.
¿Qué estaba haciendo Noé? Edificando. ¿Qué construía y edificaba Noé? El arca, donde se iban a salvar, ¿quiénes? Sus hijos. Ahora, nosotros tenemos que construir, edificar. Claro, el arca ya está de manera simbólica, con la puerta abierta, y es Jesús, es nuestro Cristo. Pero la pregunta es, ¿realmente usted que se preocupa porque su hijo sea una persona excelente con sus estudios, que eso es correcto, eso es bueno? ¿Eso es correcto que usted se preocupe porque él sea un ingeniero, un médico, un abogado? ¿O ella, una doctora en medicina? Eso es buenísimo. O un oficio, cuando menos, que aprenda oficio para que no se vaya a morir de hambre, ¿no? Que aprenda diferentes oficios. Todo eso debe ser. Jesús nos enseña que él aprendió su oficio. Pero la pregunta es, ¿realmente construimos, edificamos la salvación de nuestros hijos? No me responda. ¿Construye usted, edifica usted la salvación de sus hijos? ¿Ya le habló a sus hijos que la persona en la tierra solo puede vivir 70 años? Si le va bien. ¿Ya le habló usted a sus hijos que después nos vamos? ¿Ya le habló usted a sus hijos y a sus hijas que el que muere sin Jesús, sin la fe, sin haber borrado sus pecados, lavado sus pecados, sin haber creído en ese sacrificio, podría perderse? Mi madre era una mujer tan linda, a pesar de que no era un poco analfabeta, solo sabía leer y escribir. Pero ella me decía, mira, no hagas eso ni digas eso, porque te vas a ir al infierno. Y todavía no perseveramos en las filas del evangelio. No, ella era una devota. Ella le rezaba a San Antonio y a San José y bueno y todo eso. Pero tenía principios. Y yo creo, hermanos, en esto, que Dios ya tenía un plan para ella. Porque ella conoció a Jesús cuando ya tenía 70 años. Y yo me entregué a Jesucristo y ella no quería, me decía, no, yo no voy a ser infiel a mi iglesia, me decía. Y yo sufría, ¿no? Porque le decía yo, pero yo tuve que entregarme, a pesar de que era un activista, ¿no? Pero yo no. Yo lo que hacía era orar por ella. Pero un día amanece ella diciéndome, yo le dije a Jesús que pusiera en mí esa verdad. Y yo vi un personaje parado y me dijo, mira, sígueme a mí. Que era Jesús, ¿no? Sígueme a mí. Y eso me dijo, me tocó tanto mi corazón que yo quiero ahora sí tener esa entrega a Jesús. Y yo la llevé a la iglesia y ese día recibí a Jesús. Mi madre. Y murió en paz. Murió cantando esos coros. Alabada a Jehová. Ella no. Pero fue la que cuando era niño, adolescente, 10 años, me decía, mira muchacho, si no haces esto y esto y esto, haces aquello, te vas a ir al infierno. Esas palabras, yo tenía mis temores de el infierno. Y si yo me muriera, me voy al infierno. ¿Qué quiero decirle? Usted ya habló con sus hijos, sus hijas, sus hijos, y les ha planteado la verdad de ir al cielo, pero el peligro también. Porque Jesús no creo que mintió cuando habló de infierno. ¿O quién es el que habla de infierno en los evangelios? Díganmelo, ¿quién habla de infierno en los evangelios? Predicadores, ustedes, que no les gusta mencionar el infierno. ¿Quién es el que habla de infierno en los evangelios? Jesús. Pero Jesús no habla para decirle, ustedes van para el infierno. No, nos advierte, eso sí,
¿Se acuerdan aquel mensaje del ojo maligno? Si tenés un ojo maligno que anda mirando y mirando y mirando y mirando, mejor sácatelo, porque es mejor que entres al cielo con un ojo que con los dos al infierno, dijo Jesús. Y agregó, al fuego que nunca se apaga. ¿Qué es lo que quiero decirle? El hijo, la hija tiene que conocer a profundidad la salvación. Hable del cielo, hable de las moradas eternas, hable de lo que Dios tiene para nosotros, háblele de la herencia, hable de la esperanza viva, háblele de todo eso, pero también sincérese y dígale, pero también está el otro lado. Y hay que decirlo. La gente algunas veces no le gusta, pero hay que decirle, está el otro lado. Entonces, los hijos tienen que entender y comprender esto. Eso es edificar, construir la salvación de nuestros hijos. Amén. Pero vamos ya casi cerrando, ¿no? El tiempo nos avanzó. Diga conmigo, el padre que salva a su familia. El padre o la madre que salva a sus hijos. Ajá. Muestra a sus hijos el altar. Le muestra el cordero y adora a Dios. Léase conmigo ahí el capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Siempre de Génesis, solo 2 paginitas adelante. ¿Y qué dice el versículo 20 y 21? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21. Y percibió Jehová olor grato. Deténgase. Después que pasaron los 40 días de noche y día de llover, y después de todo el tiempo que estuvieron en el arca, porque no cree usted que inmediatamente después salieron, casi un año estuvieron ahí adentro. Y entonces cuando Dios dice, Noé, sal de ahí, y Dios les abre la puerta, y baja Noé con toda su familia a un mundo nuevo, a construir un mundo nuevo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que al nomás bajar del arca, ábrenle la puerta a todos los animales que se vayan. ¿Sabe qué dijo Noé? De las mejores ovejas, búsquenme los mejores corderos, porque le vamos a hacer fiesta a Jehová. Vamos a presentarle holocausto a Jehová. Eso. Vamos a presentarle holocausto a Jehová. Sem, Cam, Jafet, construyan aquí el altar, traigan piedra. Y lo hicieron. Ahora tráiganme estas ofrendas, es decir, cordero. Óigame, un altar sin cordero, ¿para qué nos sirve? Ese es el peligro de ahora, que puedan haber altar por todas partes, pero no está el cordero de Dios. Debe estar el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debe estar. Y usted tiene que tener un olfato bien desarrollado. Tenga ese olfato. Usted dice, bueno, por ahí hay altar, pero ahí no hay cordero. Ahí se habla de todo y se dice todo y se canta todo, pero no está Jesús. Pero si Jesús está y la sangre de Cristo se derrama, es la que nos limpia de todo pecado. La que nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Esta es la mejor enseñanza de Noé para sus hijos. ¿Cuál sería el consejo para nosotros? Reúnase en casa una vez por semana. Haga una rueda. Hija, tú lees la porción bíblica. Hijo, tú haces la oración y yo voy a dar una explicación. Hijo, tú te cantas un coro y usted tiene la oportunidad a su manera de decirles lo que sucedió en el monte Calvario, porque estos son cuadros proféticos nomás. Los altares que construyeron Abel, Noé, Abraham y todos los altares nomás es un cuadro profético, como un retrato del monte Calvario. Y es ahí donde está el centro de la vida cristiana, en Cristo Jesús. Es por su muerte derramada, por su sangre derramada, que nuestros pecados son borrados y limpiados. ¿Se goza, hermano amado?
significa también adorar. Noé adoró a Dios y lo adoró con sus hijos. Procuremos que nuestras familias sean adoradores. No que cantan ahí, ¿verdad? Y un montón de cantos que se oyen allá afuera que dicen que son cristianos esos cantos, pero a saber de quién hablan. Y dicen un montón de palabras bonitas y palabras bonitas, pero les da vergüenza mencionar el nombre de Jesucristo, ¿no? No, tienen que ser cantos que exaltan su señorío, su grandeza, su poder, que Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Mis amados, ¿cuál es la conclusión? Noé nomás es un ejemplo para nosotros. Un hombre de fe que fue advertido del peligro y que salvó a su familia. Nosotros sentimos ya los vientos de advertencia de lo que viene sobre este planeta. Cada día las cosas se complican. Alguien me preguntó, ¿y no será que los United States están bajo juicio? Yo no lo sé, les digo yo. Porque le viene una y le cae otra. Pero pudiese ser que no solo sean los Estados Unidos, porque ellos tuvieron la ingratitud de que le llegaron los evangelistas de Inglaterra, fundaron y pusieron las bases sólidas, pero luego fue evolucionando tanto. La libertad tiene los peligros, la democracia y la libertad tiene un gran peligro que se llama libertinaje, y entonces llegaron ellos a renegar contra Dios. Y aquellas conquistas, por ejemplo, monumentos donde se hablaba de Dios, los tumbaron. Conquistas, leer las escrituras en la escuela, lo sacaron. Conquistas, y autorizaron, oiga, que la iglesia satánica tenga culto normal. Y autorizan la inmoralidad. Prohibido predicar el evangelio en la calle, en un parque, pero no es prohibido que dos hombres van de la mano dándose besos. Son las contradicciones. ¿Usted cree que Dios se agrada en el cielo? Los juicios, pero no solo sobre esa nación. Yo creo que es el albor de la tormenta que viene sobre el planeta. ¿Cómo se le llama en la Biblia? La gran tribulación. Es tiempo, reaccionemos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Hablemos con Dios, adoremos al Dios vivo. Oye, yo quiero que se comprometa. Si usted se va a comprometer hoy delante de Dios a trabajar la salvación, la edificación de su familia, va a poner su mano derecha o izquierda, como sea, y vamos a hacer esta oración. Diga: Padre nuestro, estamos delante de ti, mi Dios amado. Quisiéramos ser, Señor, un padre, una madre responsable en la salvación de nuestros hijos. Danos, Señor, esa capacidad que tuvo Noé, un hombre de fe. Fe, bastó la fe. Oh, mi Padre bendito, somos una nación con dificultades en la familia. Oh, la familia, te ruego, mi Padre, que tomemos en serio esta responsabilidad. Rescatar a la familia, rescatar a los hijos. Oh, Espíritu Santo divino, Espíritu Santo de Dios, te lo suplicamos, te lo rogamos. Oh, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesucristo, se rompen ataduras, se quiebran yugos, en el nombre de Jesús. Con la gracia, Señor, como la pusiste en Noé, danos esa gracia como la tuvo Noé contigo, mi Señor amado. Que caminemos siempre contigo, Dios, contigo, a la par tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que te honremos con la alabanza, que te
te honremos, mi Dios amado. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.